En los jardines donde florecen los secretos, una mujer calla y otra desaparece para siempre. No hubo disparos, ni huellas en la arena, solo un broche duplicado y demasiadas palabras no dichas. A veces, el crimen no es lo que se oculta, sino lo que se teme confesar. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allí? Cuéntamelo en los comentarios. Vamos a descubrir el misterio. Había algo en el olor del mar que siempre me resultó vagamente melancólico, como si la brisa salada llevara en sus pliegues no solo algas y espuma, sino también secretos antiguos, conversaciones apagadas por el tiempo. Llegué a Laredo una tarde que no prometía nada, ni tormenta ni sol, solo una luz pálida que no lograba definirse. Doña Elena de Echeverría me había escrito con esa mezcla de cortesía española y nostalgia que atraviesa las décadas sin perder su tono. Decía que recordaba con afecto mis cartas a Raymond y que en estos días de soledad involuntaria le haría bien conversar con alguien que apreciara el silencio más que la charla. El coche que me llevó desde la estación avanzó por calles estrechas donde las fachadas de piedra parecían mirar hacia adentro. Había toldos descoloridos, geranios en balcones de hierro forjado, y niños que jugaban sin saber aún que el mundo puede quebrarse sin ruido. Al bajar frente a la casa, sentí una vibración leve en el estómago. No era miedo, era algo más sutil, como si una hebra estuviera suelta en un tejido por lo demás impecable. El chofer murmuró algo sobre la señora y sus rarezas, y luego se marchó, no sin mirarme por el espejo con una curiosidad que no terminaba de ser hostil. Me ajusté los guantes y subí los 3 escalones de piedra. Sabía, sin razón concreta, que este no sería un simple viaje de cortesía. El portón se abrió con lentitud, como si protestara en un idioma de óxido y madera fatigada. Me recibió una mujer de rostro severo, cuyo delantal blanco contrastaba con el aire oscuro del vestíbulo. No me dijo su nombre, pero me condujo sin hablar por un pasillo amplio, donde los cuadros colgaban levemente torcidos. La casa tenía algo que no se dejaba atrapar del todo. Era grande, sin duda, pero parecía encogida. Las alfombras eran buenas, pero tenían bordes gastados. Las cortinas, pesadas, dejaban pasar apenas un hilo de luz polvorienta. Cada objeto parecía decir, yo fui otra cosa. Doña Elena me esperaba en una sala decorada con una elegancia fatigada. Su voz aún conservaba ese acento aristocrático que no necesita elevarse para imponerse. Me ofreció un té y cuando llegó la bandeja con el té, noté que la loza era inglesa, antigua, finísima. De esas que ya no se encuentran fácilmente salvo en vitrinas de coleccionistas o en casas donde el pasado sigue dictando la decoración. La mujer que la trajo, una joven con ojeras que no concordaban con su edad, evitó mi mirada y dejó las tazas con un temblor apenas perceptible. Doña Elena me sirvió personalmente, como si quisiera evitar que alguien más tocara el ritual. Hablaba de su nieta Lucía, de un yerno que no llegaba nunca a las reuniones y de la necesidad de mantener ciertas tradiciones aunque el mundo insista en lo contrario. Pero lo que más me intrigó no fueron sus recuerdos, sino sus omisiones. Mencionaba con afecto a algunas personas del pasado, pero pasaba por alto nombres que, por lógica social, debían estar presentes. El apellido Echeverría aún pesaba en el pueblo, y sin embargo parecía haber caído en una especie de exilio dentro de sus propios muros. El silencio en torno a la mesa era más sonoro que las cucharillas. Observé que ninguna de las criadas regresó a llenar las teteras, como si la hora del té fuese más un acto de contención que de hospitalidad. Mientras doña Elena me hablaba del jardín y de lo mucho que le costaba mantenerlo, un destello dorado interrumpió momentáneamente mi atención. Llevaba un broche en el pecho, una pieza que reconocí de inmediato. Era victoriano, sin duda. Rosetas entrelazadas con pequeñas incrustaciones de granate y esmalte oscuro. El tipo de joya que no se adquiere por capricho, ni mucho menos se usa con un vestido de lino español.
No era solo su presencia lo que me perturbaba, era el modo en que ella lo llevaba, como si no supiera realmente qué significaba, o como si supiera demasiado y quisiera desafiar el hecho con naturalidad fingida. Me habló de una cena familiar prevista para la noche siguiente, una de esas veladas donde el protocolo disfraza el rencor y las sillas tienen lugares fijos desde generaciones atrás. Yo asentí con cortesía, pero no dejé de observar cómo su mano derecha rozaba, una y otra vez, el broche. No pregunté por él. A veces, el silencio obtiene más respuestas que las preguntas directas, y algo en la forma en que ella lo tocaba me decía que ese objeto no estaba allí por estética, sino por necesidad. Me levanté con la excusa de estirar las piernas y observar los cuadros del pasillo. Había retratos familiares con ojos grises y labios apretados, generaciones que parecían haber nacido ya con un secreto bajo llave. Fue en ese momento cuando la oí. La voz venía de la cocina, amortiguada por la distancia y el respeto que aún las criadas guardan en ciertas casas. Era un murmullo más que una frase, dicho con prisa y quizá con temor. Pero lo escuché con claridad. Ese broche no debería estar ahí. Me detuve. No hice ruido. El silencio es, a veces, la mejor herramienta del observador. No reconocí la voz, pero el tono era inequívoco. Ni crítica ni admiración, sino advertencia. Volví al salón con la expresión tranquila de quien solo se interesó por una litografía antigua. Doña Elena seguía hablando de las glicinas secas y de las nuevas costumbres tan poco elegantes. Le sonreí con dulzura, pero dentro de mí algo había cambiado. La sensación inicial, aquella leve inquietud al llegar al pueblo, ya no era una impresión, era un indicio. El broche no era un simple detalle de mal gusto o de mala memoria, era una disonancia, un símbolo colocado fuera de contexto. Y alguien, dentro de esa casa, sabía perfectamente que su presencia no era inocente. La frase de la criada aún resonaba en mi interior cuando el murmullo de voces en el vestíbulo anunció la llegada de los demás comensales. Me mantuve en la penumbra del salón mientras la señora de la casa se dirigía a recibirlos, erguida como si la edad no tuviera poder sobre su espalda, y con ese andar que conservan algunas mujeres, incluso después de haberse desprendido del mundo. Fueron entrando uno a uno, cada cual con su manera de ocultar lo que traía dentro. La señorita Lucía, nieta de doña Elena, tenía el rostro de quien ha aprendido a callar antes de hablar. Sonriente, sí, pero con los músculos tensos alrededor de la boca. Don Germán, el administrador, conservaba una cortesía impecable que me pareció estudiada, demasiado precisa para ser espontánea. Y luego Beatriz. Beatriz, que no era ni pariente ni criada, pero cuya presencia se anunciaba como algo temporal, sin definición clara. La miré con atención. Sin embargo, bastó ese primer cruce de miradas para intuir que la cena no traería digestión tranquila. Nos sentamos en torno a una mesa impecablemente dispuesta. Los cubiertos brillaban como si el tiempo no los hubiera tocado, pero las palabras que se deslizaron entre los platos llevaban otro filo. Doña Elena hablaba con tono ceremonial, como quien inaugura una velada de otro siglo. Lucía asentía a todo sin entusiasmo, mientras Beatriz, con una expresión neutra, apenas tocaba la sopa. El vino se servía con discreción, pero yo percibía cómo las palabras flotaban con un peso que no correspondía al licor. Don Germán recordó una anécdota sobre las fiestas de antaño en la finca, y por un instante la mesa pareció respirar con más soltura, pero cuando mencionó al padre de Lucía, la atmósfera se volvió espesa. «Un hombre difícil», dijo, «pero leal a su apellido». Beatriz levantó la vista y sonrió, pero su sonrisa no era festiva, era más bien un cuchillo envuelto en terciopelo. Lucía apretó la servilleta entre los dedos. «No todos heredan el sentido del deber», murmuró, casi inaudible. Doña Elena cambió de tema con premura. Nadie levantó la voz, nadie dejó caer una copa, pero algo había empezado a romperse, no con estruendo, sino con el sonido seco de una grieta que avanza sin ser vista.
El nombre de Álvaro apareció al principio como un desliz. Si estuviera aquí, pondría orden, dijo doña Elena, dirigiéndose a nadie en particular. Nadie respondió. Lucía bajó la vista, y don Germán desvió la conversación hacia asuntos más vagos, como si el simple sonido de aquel nombre le incomodara. No pregunté por él. No era el momento. Pero en cada mención elusiva, en cada frase inconclusa, crecía la sensación de que Álvaro era más que una ausencia, era una herida abierta. Beatriz, mientras tanto, observaba. Comía poco, hablaba menos, pero cada palabra que soltaba caía como si hubiera sido pesada cuidadosamente. Cuando la conversación se desvió hacia la historia de la casa, mencionó con voz suave que conocía su distribución, que de niña había visitado una similar en Asturias. Lucía la miró entonces con una expresión fugaz pero reveladora. No fue desdén, fue miedo. Aquella mujer no era una simple invitada. Había entrado en aquella mesa con algo más que hambre o cortesía, y los otros lo sabían, o lo sospechaban. Yo, mientras tanto, mantenía mi expresión serena. Pero cada silencio que oía era como un eco de algo que aún no quería pronunciar su nombre. Fue durante el segundo plato cuando ocurrió, un instante apenas perceptible, pero cargado de una tensión que ningún mantel podría cubrir. Don Germán levantó la vista hacia Beatriz con una mirada que no era de cortesía ni de interés social. Era algo más antiguo, más profundo, algo que había quedado sin resolver entre ellos. Beatriz sostuvo la mirada. No fue desafiante, pero tampoco sumisa. No era el tipo de mujer que se encogía frente al peso de una autoridad masculina. Había en sus ojos un mensaje que no me correspondía descifrar. Aún. Lucía lo notó. No dijo nada, por supuesto, pero al escuchar a Beatriz comentar una anécdota trivial sobre una finca y su antiguo olivo, sus dedos se crisparon sobre el tenedor. Doña Elena no pareció darse cuenta, o prefirió no hacerlo. El postre llegó entre frases forzadas y risas que no eran más que ruido bien educado. Yo tomé el mío en silencio. No era el momento de intervenir. Aún no. Pero una familia puede simular armonía durante un almuerzo, quizá dos. Lo que no puede ocultar son los temblores que provoca una verdad que está a punto de salir del encierro. Me retiré temprano, bajo el pretexto de la fatiga del viaje. La habitación que me habían asignado daba al jardín trasero. Desde la ventana, el aire olía a lavanda y sal. Me acosté sin cerrar del todo las cortinas. A veces, los pueblos pequeños revelan más en la penumbra que en la luz. El silencio de la casa tenía algo tenso, como una respiración contenida. Escuché pasos lejanos en la planta baja, voces apagadas que no llegaban a formar palabras. Pero no fue hasta pasada la medianoche, cuando el grito rasgó la noche como una tela vieja. No fue un grito largo, ni desgarrador, fue breve, preciso, casi contenido, pero en él había algo definitivo. Me incorporé con rapidez. En el pasillo, una criada cruzaba corriendo con la bata mal abotonada. Alguien llamaba a voces a don Germán. Vestido de doña Elena. Pero en la piedra central estaba manchada de sangre. Y en ese momento supe que ya no había retorno posible. Nadie lloró, ni en ese momento ni después. El cuerpo de Beatriz yacía junto al mirador como si la hubieran dejado allí para que el mar se encargara del resto. Los rostros que la rodeaban no expresaban horror, sino una especie de contención antigua, como si el escándalo fuera más imperdonable que la muerte. Me acerqué en silencio, no por respeto, sino por costumbre. Hay momentos en los que las palabras solo sirven para entorpecer lo evidente. El cabello de Beatriz aún conservaba la forma del peinado de la cena. Sus manos estaban recogidas junto al cuerpo, pero no en gesto de paz. Había una torpeza en la postura, un desequilibrio final que delataba violencia. Junto a ella, sobre la hierba húmeda, el broche. No el que había visto en el vestido de doña Elena, aunque se le parecía.
La piedra central, sin embargo, estaba agrietada, y el baño dorado parecía más reciente. Y por supuesto la sangre. No era mucha, pero suficiente para quitarle al objeto cualquier pretensión ornamental. El mar golpeaba con su cadencia incansable allá abajo, como si intentara decir algo desde muy lejos. Y yo me preguntaba, no por primera vez en mi vida, por qué los asesinatos cuando ocurren entre personas civilizadas tienden a parecer accidentes hasta que alguien osa mirar demasiado de cerca. El sargento Cifuentes llegó a media mañana, con el porte de quien sabe que los ojos de toda una comunidad están sobre él, y también la expectativa de una familia que exige eficiencia sin preguntas incómodas. Me bastaron unos minutos para advertir que no era un hombre sin inteligencia, pero sí uno poco acostumbrado a crímenes donde el veneno se sirve en copas de cristal y el asesinato se disfraza de caída accidental. Mostró deferencia al hablar con doña Elena, tomó notas con esmero y se dirigió a cada miembro de la casa con una mezcla de prudencia y obligación. No parecía desconfiar de nadie. Eso, en su mundo, tal vez era señal de educación. En el mío, era la primera grieta en su método. Lo observé de lejos, sin intervenir. Había en su comportamiento una voluntad genuina de esclarecer lo ocurrido, pero también el temor sutil de levantar piedras que escondieran nombres conocidos. No es fácil acusar a alguien que lleva un apellido grabado en las placas del cementerio local. Y sin embargo, sabía que bajo aquella fachada impecable, algo se estaba moviendo, no en los gestos, sino en lo que cada uno de ellos se esforzaba en no decir. Uno tras otro, los interrogados negaron haber escuchado o visto nada fuera de lo común. La noche había sido tranquila, decían. Nadie oyó pasos, ni voces, ni golpes. El viento del mar, con su persistente rumor, había sido la única compañía sonora hasta que el grito los despertó. Lo extraño no era tanto lo que declaraban, sino la forma en que lo hacían. La rapidez con que ofrecían detalles, la precisión excesiva de ciertas frases, el afán de quedar bien delimitados fuera de la escena. Como si alguien hubiese repartido de antemano una línea común de conducta. Lucía habló con tono firme, casi desafiante, pero evitaba mencionar a Beatriz por su nombre. Don Germán insistía en que se retiró temprano. El ama de llaves, esa figura de fondo que nunca molesta ni pregunta, pareció sorprendida, incluso dolida, aunque sin una gota de emoción verdadera. Me resultaba familiar ese tipo de compostura. La había visto antes, en otros pueblos, en otras casas. La falsa naturalidad de quienes temen que un recuerdo mal formulado pueda implicarlos en algo que no comprenden del todo. La sospecha, en esta casa, aún no tenía forma, pero ya tenía olor, y no era a sangre, era a vergüenza antigua. Pedí, con la suavidad que aprendí de los años, volver a ver el broche hallado junto al cuerpo. El sargento accedió sin reservas, quizá porque aún me veía como una anciana inglesa con gusto por las antigüedades. Lo sostuve con cuidado entre los dedos. La forma era la misma, rosetas entrelazadas, piedra central en tono oscuro, borde de esmalte negro. Pero había una diferencia que no saltaba a la vista, salvo para quien ha vivido entre tocadores y alhajas heredadas. La pátina no tenía profundidad, era más brillante, más reciente, y había un leve error en el engaste, un desajuste que solo puede venir de una réplica apresurada o mal instruida. Recordé el broche en ornamentales. Suelen ser señales. Alguien quería que se viera ese broche, y alguien más sabía que no era el original. A la mañana siguiente el desayuno no se sirvió a la hora acostumbrada. Nadie lo comentó en voz alta, pero se notaba en los movimientos torpes del personal, en la inquietud mal disimulada de Lucía que sorbía el café con fingida calma. Pregunté por Rosario. Una criada joven dijo que no la había visto desde el día anterior. Otra aseguró que quizá había salido temprano, pero sin convicción. Don Germán, al oír su nombre, se limitó a decir que era una muchacha reservada. Me resultó llamativo.
En una casa donde todo se regula por hábitos antiguos y protocolos internos, la ausencia de una criada no es asunto menor. Y sin embargo, nadie parecía realmente interesado en saber dónde estaba. Más aún, nadie lo preguntaba, como si el mero hecho de nombrarla pudiera abrir una puerta que todos preferían cerrada. Rosario, pensé, había visto algo, o había comprendido algo. Las criadas, sobre todo las silenciosas, ven más de lo que parece, no porque espíen, sino porque están siempre en el lugar donde nadie las mira. Y como ocurre a veces, tal vez su único error fue entender demasiado pronto lo que otros aún intentaban negar. Fue entrada la noche cuando se confirmó lo que todos intuíamos. Rosario no estaba en la casa, no había regresado, no había dejado aviso. Su habitación permanecía ordenada pero sin signos de reciente ocupación. Doña Elena no hizo preguntas, solo pidió que no se comentara en el pueblo para no alimentar habladurías innecesarias. Lucía permaneció en silencio. Don Germán murmuró que quizá necesitaba aire fresco. Yo, en cambio, supe que algo se había quebrado del todo. Las desapariciones, como las muertes, nunca ocurren de repente. Se preparan en la sombra, en los silencios que nadie interrumpe, en las miradas que bajan justo a tiempo. Rosario había desaparecido, y su ausencia era tan elocuente como un testimonio. No porque gritara una verdad, sino porque callaba algo que el resto temía más que el escándalo. La posibilidad de que una criada, y no una señora, sostuviera la clave del deshonor. La habitación de Rosario no tenía cerradura, pero al entrar se respiraba una intimidad violada. Nadie la había tocado aún, o al menos no de forma evidente. El lecho estaba hecho con esmero, las almohadas intactas, y sobre la mesilla descansaba un misal cerrado con las esquinas desgastadas por años de dedos obedientes. No fue la ausencia de maleta lo que me inquietó, sino la manera en que las cosas parecían colocadas como si la joven hubiese querido marcharse sin dejar huella, y sin embargo, hubiese dejado demasiadas. Una blusa doblada sobre la silla, un pañuelo aún húmedo, papeles arrugados en el fondo del cajón, como si los hubiera escondido a toda prisa, con manos que temblaban más por lo sabido que por lo imaginado. Don Germán me miró con impaciencia cuando pedí revisar el contenido. «No tiene sentido hurgar en los enseres de una sirvienta», dijo, pero su tono era demasiado firme, demasiado rígido, como si temiera que el contenido de un cajón pudiera hablar más claro que cualquier testimonio. Y en efecto, bajo una hoja doblada en 4, comenzaban a aparecer cenizas. No era la primera vez que veía un documento reducido parcialmente a cenizas. Quien lo había intentado destruir, lo había hecho con torpeza o indecisión, tal vez ambas. Aún quedaban fragmentos legibles, y en uno de ellos, con tinta desvaída, se distinguía claramente un encabezado legal. El nombre de Doña Elena aparecía como testadora. Más abajo, una línea tachada con furia contenida, Lucía Echeverría. Y en una caligrafía distinta, más reciente, casi temblorosa, un nombre escrito a mano, Beatriz. La existencia de ese papel, aunque incompleto, lo cambiaba todo. No era solo que Beatriz tuviera un motivo oculto para regresar, era que alguien en la casa, alguien con acceso, con miedo, con memoria, tenía una razón muy concreta para impedir que ese documento viera la luz. Lo mostré sin palabras a doña Elena, quien palideció, pero no lo negó. No preguntó cómo lo había encontrado, ni dijo si era válido. Simplemente desvió la mirada hacia el jardín, como si esperara que el mar se llevara también esa verdad con la próxima marea. Yo, en cambio, sabía que los testamentos tienen una forma peculiar de sobrevivir al fuego y a las mentiras familiares. El retrato no estaba colgado, ni siquiera enmarcado. Estaba oculto detrás del armario empotrado de la habitación contigua, entre 2 tablas sueltas que cedieron tras un leve que por decisión. En ella, una niña de unos 8 años tomaba del brazo a una mujer joven, elegante y serena. La niña era Beatriz. Aun con los rasgos redondeados de la infancia, su mirada era la misma que había mostrado en la cena, firme, sin necesidad de palabras. Y la mujer a su lado, de rostro más suave pero inconfundible en su porte, era doña Elena.
Lo sostuve unos segundos entre los dedos, sin moverme. La imagen no solo contradecía todo lo dicho sobre la naturaleza de la visita de Beatriz, desmontaba la narrativa entera. Beatriz no era una huésped extraña. Era una parte suprimida, borrada cuidadosamente, pero no del todo. La sangre no siempre se transmite por voluntad. A veces se impone. Aunque se intente silenciar con años de protocolo, el relato que la familia había sostenido desde la llegada de Beatriz empezaba a mostrar sus costuras. Nada en su presencia había sido improvisado. Había venido con un propósito, uno que iba más allá de recuperar afecto o hacer turismo entre fantasmas. Beatriz había venido a reclamar algo, o tal vez simplemente a ser reconocida. Con el testamento incompleto y el retrato en la mano, regresé al salón. Don Germán fingió leer, pero sus ojos se movían demasiado rápido. Lucía desapareció tras una excusa mínima, pero su sombra quedó suspendida en la puerta. Me senté en silencio. No hice acusaciones ni preguntas. Las preguntas, cuando son obvias, suelen ser inútiles. Prefiero el peso del objeto en la mesa, la pausa antes de hablar, el sonido de la porcelana al posarse sobre el platillo. Ninguno de los presentes negó lo evidente, porque la mentira en ciertos círculos no se combate con escándalo, sino con silencio. Pero el aire había cambiado. El equilibrio de la casa también. Ahora todos sabían que sabíamos. Y eso, en las familias que han hecho del secreto un arte, es una amenaza mayor que cualquier confesión. Doña Elena sostuvo el retrato con las dos manos. No temblaba. Pero su rostro, hasta entonces firme, comenzó a desdibujarse, como si una luz interior se apagara lentamente. Lo miró sin parpadear, sin preguntas. Luego cerró los ojos, con el mismo gesto de una mujer que recuerda un nombre prohibido. Y en un susurro tan leve que solo lo escuché porque estaba sentada a su lado, dijo: «Yo la traicioné una vez». Nadie más lo oyó. Nadie más debía oírlo, quizá. Pero en esas 5 palabras se encerraba no solo un pecado antiguo, sino un reconocimiento tardío. No me habló más aquella tarde. Pidió retirarse y subió las escaleras sin ayuda, con una dignidad que parecía más una penitencia que una postura. No era mi lugar juzgarla. No soy juez. Nunca lo he sido. Pero su silencio posterior fue más elocuente que cualquier confesión. Y yo comprendí entonces que detrás de cada crimen siempre hay más de una víctima. La muerte es solo el capítulo final. Lo que precede, el miedo, la exclusión, la culpa heredada, suele escribirse con tinta invisible. Pero a veces basta un retrato olvidado y un broche mal copiado para volver a leer la historia completa. Después de aquella frase pronunciada al borde del desmayo, doña Elena no volvió a hablar del tema. Se recluyó en su habitación, con la excusa de una migraña, y la casa retomó su ritmo contenido, aunque con pasos más leves y conversaciones que morían al segundo intento. No era mi intención hurgar en los rincones privados sin causa, pero ciertos cajones, cuando se deslizan con facilidad, parecen querer ser abiertos. En uno de ellos, dentro de una caja de bordes curvados, hallé lo que no esperaba: cartas, cuidadosamente atadas con un lazo de seda deshilachado. La mayoría eran banales, recuerdos de viajes, notas sociales, invitaciones ya caducas, pero entre ellas una sobresalía, no por su forma, sino por su destino inconcluso. No tenía sello, no había sido enviada, y el sobre, aunque cerrado, no estaba lacrado. La abrí con lentitud. La letra era de doña Elena, el destinatario un tal Fernando. El tono, en las primeras líneas, era distante, casi protocolar, pero a medida que avanzaba, las frases perdían firmeza. Había en ellas una confesión sofocada, la narración de una decisión que había tomado por presión familiar: entregar a su hija ilegítima a una hermana en Asturias y guardar silencio para siempre. La carta terminaba sin firma, como si al final la vergüenza le hubiese robado también la fuerza de reconocerse como madre. En el último párrafo,
Apenas visible entre la caligrafía temblorosa, se mencionaba un objeto. Decirse con palabras. Recordé entonces la primera vez que lo vi, prendido en el vestido de doña Elena, con aquella desentonación tan flagrante. No era suyo en realidad, al menos no en el sentido profundo. Lo llevaba encima como se lleva una culpa, cerca del pecho, pero sin orgullo. Beatriz al regresar había traído uno idéntico. No por vanidad, era una llave, una señal de que conocía el origen. Un gesto que exigía ser visto, no admirado. Y alguien al advertirlo se sintió amenazado, porque hay objetos que no brillan por su valor, sino por lo que representan. Y en este caso, el broche no adornaba, revelaba. Busqué a Lucía esa misma tarde. No fue difícil encontrarla. Estaba en el jardín, fingiendo interesarse por unas flores marchitas que apenas lograban sobrevivir al abandono. Me acerqué con amabilidad, como quien simplemente desea conversar. Le hablé de mi afición por las plantas, de cómo en ciertos climas lo más difícil no es hacerlas crecer, sino aceptar que algunas mueren sin razón aparente. Ella sonrió con los labios, no con los ojos. Al mencionar a Beatriz, su gesto cambió. Me dijo que no la conocía, que nunca antes había oído su nombre, que le parecía una mujer reservada, quizá algo altiva, pero no desagradable. Las frases salían limpias, pero su mirada no sabía dónde posarse. Le pregunté casi en susurro si creía que Beatriz había venido buscando algo. Me respondió con un no lo sé, demasiado rápido, demasiado tajante. No insistí. Pero lo que vi en su rostro fue revelador. No era miedo, era desplazamiento, como si una sombra antigua hubiera regresado para empujarla a un costado. Y en las familias donde todo gira en torno a la pertenencia, a veces lo que más duele no es el escándalo, sino la posibilidad de quedar fuera de la fotografía final. Don Germán tenía esa cualidad que poseen ciertos hombres de provincias, la de estar siempre presente sin dejar nunca huella. Se movía por la casa como una figura útil, inofensiva, pero su silencio tenía bordes bien afilados. Lo abordé en la biblioteca, mientras organizaba unos papeles que no requerían orden. Me dijo que no conocía detalles del pasado de la familia, que su función era meramente administrativa. Hablaba con tono medido, neutro, como si cada palabra hubiese sido pulida antes de salir. Pero era demasiado exacto, demasiado seguro de lo que no sabía. Le pregunté si Beatriz había compartido con él algún documento o inquietud. Dijo que no, sin vacilar, sin torpeza, pero con una pausa demasiado breve para ser honesta. En su forma de esquivar, de recitar frases sin matiz, noté algo que ya había visto en otras casas. La lealtad mal entendida. Aquella que calla no por respeto, sino por temor. No supe si protegía a doña Elena, a Lucía o a sí mismo. Pero su silencio, en esa casa, comenzaba a sonar más fuerte que cualquier confesión. Fue una de las jóvenes del servicio, con más timidez que malicia, quien me comentó que Beatriz solía salir sola por las mañanas, siempre con una carpeta bajo el brazo. No era habitual. En aquel pueblo, las visitas rara vez iban más allá del paseo junto al mar o la plaza principal. Seguí ese hilo con la delicadeza que me ha servido tantos años. Una visita breve al ayuntamiento, unas palabras amables al encargado del archivo, nada que incomodara, nada que llamara la atención, solo una anciana extranjera, interesada en la historia local. Y allí supe que Beatriz había solicitado acceso al registro de nacimientos y a los archivos de herencias antiguas. Había revisado documentos del año en que, según la carta, fue entregada a la hermana de doña Elena. Había tomado notas, solicitado copias y preguntado por apellidos que no se usaban desde hacía décadas. No buscaba dinero, buscaba legitimidad, un lugar, una raíz, y alguien en esa casa, alguien que aún vivía bajo la certeza de que todo estaba enterrado, comprendió demasiado tarde que los archivos no guardan solo papeles, guardan memoria. Y la memoria, cuando se despierta, rara vez vuelve a dormirse.
La información del archivo me dejó con una certeza incómoda. Beatriz no había llegado a esa casa como una intrusa, sino como quien viene a reclamar algo que ya le pertenece. Pero mientras yo ataba hilos entre papeles viejos y miradas esquivas, el sargento Cifuentes tomaba otra vía. Su manera de interrogar era metódica, correcta, pero no exenta de una cierta rigidez de provincia. Lo acompañé, con la discreción que siempre he cultivado, mientras hablaba con los habitantes de la casa, uno por uno. Lucía fue la primera. Su relato era tan pulcro, tan exacto, que resultaba casi mecánico. Dijo que se acostó temprano, que no escuchó ruido. Horarios con precisión de contable. El ama de llaves no recordaba nada fuera de lo común, y doña Elena, con una fragilidad repentina, dijo que había dormido gracias a una infusión. Todos hablaban con una corrección sospechosa, como si las palabras hubiesen sido repasadas en voz baja antes de pronunciarse. No había contradicciones flagrantes, pero sí una armonía artificial, como si la verdad, la real, la cruda, hubiera sido arrinconada en algún rincón, donde no pudiera estorbar la apariencia de una familia que siempre quiso parecer impecable. Fue al final del interrogatorio, cuando el sargento se retiró, que Lucía se permitió aflojar el nudo que sostenía su compostura. Nos cruzamos en el pasillo. No dijo nada al principio. Me miró. Luego, casi sin mover los labios, pronunció: ella no tenía derecho. Le pregunté a qué se refería. Bajó la vista y habló con voz apagada. Me confesó que desde que Beatriz llegó, todo cambió. Las comidas, las conversaciones, incluso la manera en que doña Elena la miraba. Como si alguien hubiese colocado un espejo frente a la casa y Lucía ya no estuviera reflejada. Dijo que se sintió desplazada, sí, que Beatriz la descolocaba, pero también aseguró que no había salido de su habitación aquella noche. Afirmó que escuchó pasos en el pasillo, pero que no les dio importancia. Pensé que era Germán, dijo, aunque la inseguridad en su tono desmentía la certeza de sus palabras. No mentía del todo, pero callaba algo, tal vez un detalle, tal vez un impulso, algo que no quería reconocer. O quizás, simplemente, algo que la hacía sentir culpable sin haber cometido ningún crimen. Y en esa casa, la culpa no siempre venía de lo que se hacía. A veces bastaba con lo que se deseaba. Volví a hablar con don Germán al día siguiente, esta vez a solas, sin la presión de la autoridad oficial. Tenía entre las manos un libro de cuentas, pero no pasaba las páginas. Lo sostenía como si le ofreciera una excusa para no levantar la vista. Le pregunté si conocía el contenido del testamento antiguo. Dijo que no. Le pregunté si creía que Beatriz era quien decía ser. Dijo que no le correspondía opinar. Le pregunté, por último, si creía que alguien en la casa tenía motivos para desear su silencio. Guardó un instante demasiado largo antes de negar con la cabeza. Su actitud era la de un hombre que ha servido tanto tiempo a una familia que ya no distingue entre lealtad y complicidad. Me habló de la importancia del buen nombre, de lo difícil que era mantener la reputación en un pueblo pequeño, donde las palabras se esparcen más rápido que los hechos. No me dijo nada concreto, y sin embargo, comprendí mucho. No temía por la justicia, temía por la historia oficial, la que habían tejido entre todos, la que sostenía el prestigio de los Saldaña. Y sospeché que, para él, lo peor no era lo que había pasado, sino que alguien más pudiera enterarse. Álvaro regresó la tarde del tercer día. No hizo preguntas, ni ofreció condolencias. Solo pidió café y solicitó que no se le molestara. La noticia de la muerte de Beatriz no pareció conmoverlo, pero observé en sus gestos una tensión apenas contenida. Aceptó hablar conmigo con la frialdad de quien no ve en mí más que a una anciana entrometida. Pero en su forma de cruzar los brazos, de mirar por la ventana mientras hablaba, noté que algo hervía bajo su superficie. Dijo que Beatriz era una oportunista, que había llegado con historias confusas y un aire de víctima que él nunca creyó. Mi madre fue débil con ella, murmuró. Siempre ha sido débil con quienes deberían estar lejos. Cuando le pregunté si temía que Beatriz intentara reclamar algún derecho, su reacción fue inmediata.
Se tensó. ¿Derecho a qué? Dijo casi con desprecio. A una herencia que no le pertenece, a un apellido que no le corresponde. No añadió más, pero en su voz escuché una rabia que no era nueva. No era por Beatriz en sí, sino por lo que representaba, una grieta en la fachada familiar, una grieta que él no quería, ni podía, permitir que se abriera del todo. Isabel, el ama de llaves, llevaba más años en esa casa que cualquier otro. Su compostura era perfecta, su tono respetuoso, sus palabras breves. Cuando le pregunté por la noche del crimen, respondió lo esperado, que no vio nada, que estaba ya en su cuarto, que los ruidos eran cosa habitual en una casa grande. Pero lo verdaderamente interesante no fue lo que dijo, sino cómo evitó decirlo. Sus frases estaban bien formadas, pero con bordes limados, como si no quisieran herir a nadie. Al mencionar a Beatriz, su mirada se desvió apenas un instante hacia la pared. No defendía a nadie, pero tampoco de miedo. Busqué en el puerto algún testigo fuera del círculo de la casa. Alguien que no tuviera intereses ni recuerdos comprometidos. Fue un pescador quien me ofreció una pista, aunque borrosa. Me dijo que la noche del crimen, al regresar de faenar, creyó ver una figura corriendo por el sendero que da al acantilado. No supo decir si era hombre o mujer. Iba envuelta en un abrigo oscuro, moviéndose con prisa, casi a tientas. No, lo reportó. Pensó que sería un joven del pueblo o alguien en apuros amorosos. No vio rostro ni escuchó palabras. Solo un movimiento rápido, una silueta disuelta en la bruma. No era mucho, pero aquella figura anónima no cuadraba con las versiones ensayadas dentro de la casa. Alguien había salido. Alguien se había movido con urgencia, cuando todos decían dormir. Y una figura que no se puede identificar, a veces es justo la que nadie quiere que se identifique. Fue una joven del pueblo, empleada en la fonda cercana al embarcadero, quien me habló de Rosario. Dijo que la vio temprano, al amanecer, subir a un pequeño barco con destino a Santander. Rosario llevaba una maleta discreta y un abrigo claro. No parecía nerviosa ni asustada. Caminaba con determinación. No huía, me dijo la muchacha. Parecía alguien que por fin había tomado una decisión. Pregunté si iba acompañada. Negó. Nadie más la reconoció. Ningún mensaje quedó atrás. Solo su ausencia, que creció de pronto como una sombra inesperada. No era común que las criadas desaparecieran sin despedirse. Pero tampoco era común que una criada supiera más de lo que convenía. Y entonces comprendí que Rosario tal vez no huía de un crimen, sino de una verdad que ya no podía guardar. El telegrama de la comisaría de Santander llegó al amanecer, envuelto en esa urgencia formal que rara vez trae buenas noticias. Rosario había sido localizada, detenida con discreción en el pequeño muelle, sola y con lo justo para una huida improvisada. Acompañé al sargento Cifuentes en el viaje, no por deber, sino por intuición. Había algo en esa muchacha que no encajaba con el perfil de quien actúa por frialdad o cálculo. Rosario estaba pálida, los labios resecos, pero la mirada intacta. No lloraba. Tampoco se defendía. Solo decía una y otra vez que no sabía qué hacer, que no sabía qué decir, que había tenido miedo. Ante la insistencia del sargento, acabó por explicar que no huyó por culpa, sino por un pánico inexplicable al ver a Beatriz muerta. Yo pensé que si me quedaba, todos me mirarían como si yo lo hubiera hecho, murmuró. Y yo no maté a nadie, señora. Yo solo sé limpiar y callar. No dijo nada más. No sabía más, pero en ese momento comprendí que Rosario era un eslabón débil, no por su carácter, sino por su posición, y los eslabones débiles son a menudo los que terminan pagando lo que otros esconden con palabras firmes y trajes bien planchados.
Fue entonces cuando Rosario, con voz baja y casi temblorosa, dijo algo que me hizo enderezar la espalda. Afirmó que la noche antes del crimen, Beatriz le había susurrado unas palabras mientras doblaban manteles en el comedor vacío. «Rosario», le dijo, «mañana todo cambiará, ya verás, no volverás a llevar el delantal». Al principio, pensé que era una frase sin importancia, un consuelo entre mujeres, una promesa de afecto, pero la forma en que Rosario lo narró, con los ojos fijos en un punto invisible del suelo, me hizo reconsiderarlo. Beatriz no hablaba con ligereza. Todo en ella, según recordaban los que la conocieron, tenía una intención. Rosario confesó que no entendió el sentido de esas palabras, que creyó ingenuamente que tal vez doña Elena pensaba asignarle tareas más altas o permitirle dormir en una habitación menos fría, pero ahora, con todo lo ocurrido, aquellas pocas sílabas le parecían una premonición o una amenaza suave disfrazada de promesa, y yo comencé a preguntarme, ¿quién más había escuchado a Beatriz esa noche? ¿Y cómo habría interpretado esas mismas palabras alguien con más que perder? Durante el regreso al pueblo, el rumor del tren me acompañó como un metrónomo interior. Pensaba en esa frase de Beatriz, en cómo cada palabra, dicha en una casa agrietada por secretos, podía sembrar interpretaciones muy distintas según los oídos que la... Doña Elena había oído algo, aunque fuera de refilón. ¿No habría temido que su ya precario equilibrio emocional se viera sacudido por una revelación inesperada? Beatriz, sin saberlo o sabiéndolo muy bien, había tensado una cuerda invisible. Una cuerda que ya estaba vieja, deshilachada por los años, por los resentimientos, por las medias verdades que cada miembro de la casa se decía para sobrevivir. No era una frase lo que había matado a Beatriz, pero quizás había sido la última gota. Y en una casa como esa, las gotas se acumulan en silencio, hasta que una noche la copa se desborda. Ya de vuelta en mi habitación, me senté junto a la ventana abierta, dejando que el viento marino barajara mis pensamientos como hojas secas en otoño. Allí, sin más compañía que el crujir lejano de las persianas, tracé el mapa en mi mente. Un broche duplicado, uno antiguo, escondido y oxidado, y otro reluciente, ofrecido como prueba de afecto. Un testamento que fue quemado, no olvidado, no perdido, sino destruido con intención. Una carta que Beatriz nunca envió, guardada en un cajón que alguien más registró. Y un retrato, el más silencioso de los testigos, un rostro oculto tras el velo del tiempo, pero aún poderoso para quienes sabían lo que significaba. No era una sola historia, eran muchas historias apiladas, comprimidas, amontonadas bajo la alfombra de una casa que prefería parecer intachable antes que verdadera. Los hilos se tocaban, no siempre se anudaban, pero sí se rozaban en momentos clave, y si uno seguía la dirección del roce, no del nudo, podía llegar al corazón de la telaraña. Lo supe con una certeza íntima. La verdad no estaba en lo que se decía, sino en lo que se evitaba decir, y ese silencio iba a romperse pronto. A la mañana siguiente bajé temprano al jardín. La brisa era fresca, pero no fría, perfecta para una merienda al aire libre. Observé el rosal que rodeaba la glorieta, marchito en los bordes, pero aún orgulloso, un lugar apropiado para lo que tenía en mente. Pedí permiso a doña Elena con la cortesía más suave que conozco. Le propuse tomar el té afuera, con todos los de la casa presentes. Hace días que no se respira aire puro aquí dentro, dije, y hay rostros que merecen verse bajo la luz natural, no solo entre cortinas. Ella me miró con una mezcla de cansancio y reconocimiento, como si supiera, sin saberlo del todo, que yo había comprendido lo esencial. Aceptó con un gesto leve, como quien cede por elegancia, no por convicción. El ama de llaves dispuso la mesa. Don Germán revisó la vajilla sin una palabra. Lucía,
Bajó con un vestido algo más oscuro que de costumbre. Y Álvaro tardó en aparecer, pero apareció. Nadie protestó. Nadie podía. Porque en esa casa, negarse a una invitación educada era casi tan escandaloso como gritar una verdad. Cuando la bandeja de pastas llegó, los silencios eran tan crujientes como los dulces de almendra. Conversamos sobre trivialidades, el clima, las nubes, la extraña escasez de sardinas ese mes, pero cada frase cortés flotaba en el aire como una pieza de porcelana al borde de la repisa. Yo observaba, no con la mirada de un juez, sino con la atención de quien ha aprendido que la verdad rara vez grita, se desliza, a veces en un suspiro, a veces en la forma en que se ofrece el azúcar. Doña Elena bebía despacio, como si el té fuera una cuerda que aún la ataba a la compostura. Lucía miraba a Álvaro con una mezcla de espera y juicio. Álvaro no miraba a nadie. Fue entonces, justo al servirse la segunda taza, cuando pronuncié una frase que no era acusación, pero tampoco casualidad. Y aunque nadie dijo nada, el aire cambió. Había llegado el momento. Después de pronunciar aquella frase, tan inocente en su forma como peligrosa en su intención, me sumí en un silencio atento. Las cucharillas tintineaban sobre la porcelana con una cadencia nerviosa. Nadie alzó la voz, pero todos en ese instante parecieron oír algo más que el canto de los pájaros. Fue como si el jardín, tan sereno unos minutos antes, comenzara a apretar sus bordes invisibles. Doña Elena habló de dalias, don Germán del tiempo. Lucía fingió un interés vago por la receta de los pollos, y Álvaro hizo girar su taza sin probarla. Rosario, sentada un poco más atrás, tenía los ojos bajos, como si cada palabra le recordara algo que prefería no revivir. Era curioso observar cómo cada uno encontraba refugio en lo trivial, como si la normalidad fingida pudiera protegerlos de una verdad que ya no estaba dispuesta a esconderse. Pero yo sabía, y ellos empezaban a intuirlo, que las defensas más elegantes son también las más frágiles, y cuando si lo fuera, cuando Beatriz tenía apenas 6 años, comencé. Su nombre fue borrado del álbum familiar, no por un error, sino por decisión. Fue enviada lejos, educada con distancia, tratada con la pulcritud con la que se ocultan las cosas incómodas. Noté cómo Lucía dejó de mirar su servilleta. Don Germán frunció levemente el ceño. Álvaro no respiraba. Pasaron los años. Y Beatriz creció sabiendo más de ausencias que de afectos. Pero regresó, no con rencor, sino con papeles, documentos, cartas, escrituras, todas con un único propósito: restaurar en silencio lo que le fue negado en voz baja. No lo dije como reproche, lo dije como si hablara del clima, del paso del tiempo, pero el efecto fue el contrario. Ella no buscaba venganza, solo verdad, una verdad simple, legal, casi incómoda por su limpieza. Pero ustedes lo sabían, todos, y sin embargo nadie le preguntó qué venía a decir, porque todos temieron lo que podía decir. Las tazas permanecían en las manos, pero nadie bebía ya, porque a veces lo insoportable no es el crimen, sino el porqué del silencio previo. Fue en ese instante cuando posé la vista sobre el broche que doña Elena llevaba prendido. El original, por supuesto. Luego, con suavidad, hice referencia al otro, el que estaba junto al cuerpo de Beatriz. Murmuré. Era una imitación, casi perfecta, pero no tanto. No necesitaba más. Don Germán se inclinó levemente hacia adelante. Lucía parpadeó con rapidez, como si su cuerpo intentara borrar lo escuchado. Álvaro se tensó. Rosario alzó los ojos. Solo alguien que conociera bien la pieza original podría haber encargado una copia tan precisa, y solo alguien con acceso íntimo podría haberla colocado allí, como un mensaje o una advertencia. Un gesto simbólico, demasiado estudiado para ser fruto del azar. Nadie respondió, pero la incomodidad era ya una confesión sin palabras. Beatriz llevaba el broche auténtico al llegar. Murió con el falso. ¿Cómo cambió? ¿Cuándo? La pregunta era sencilla, pero su respuesta implicaba estar presente en el momento exacto en que la vida cambió de lugar,
por miedo, por rabia, por desesperación. Y de todos los presentes, solo una mirada se desvió con brusquedad. Y no fue por culpa, fue por algo más delicado, vergüenza. Me volví hacia Lucía, no con dureza, sino con la ternura que se reserva a quienes han vivido demasiado tiempo aferrados a un lugar que sienten único y frágil. Usted conocía a Beatriz, dije, pero no desde el afecto, desde la sospecha, porque su llegada ponía en cuestión todo lo que usted era aquí, indispensable, constante, visible. Lucía no respondió, pero sus dedos apretaban el borde de la mesa con una fuerza que desmentía su rostro sereno. Usted no quiso dañarla, solo quiso detener lo que parecía inevitable, que la joven heredera ocupara el sitio que durante años usted cuidó sin que nadie lo pidiera. La palabra heredera tembló en el aire. No fue por maldad, fue por miedo, el miedo de quien ya no tiene otro lugar al que ir. El miedo de perder no lo que se posee, sino lo que se fue convirtiendo en una identidad. Lucía me miró entonces. Por primera vez, de verdad. Y no vi odio, ni siquiera defensa. Vi algo más triste. Resignación. Yo no sabía que... La carta, susurró. Y esa interrupción bastó para que Rosario, hasta entonces muda, alzara la voz. Una voz que no temblaba. Una voz que finalmente llevaba el peso entero de la verdad. Rosario se incorporó sin prisa. Sus ojos no buscaban aprobación, ni perdón. Solo justicia. Sacó de su delantal un sobre algo arrugado. Lo sostuvo con las dos manos como si llevara en él algo más que papel. Beatriz me pidió que lo guardara. Dijo que si algo le pasaba, no debía quedarme callada. Tomé la carta con delicadeza. Era breve, una hoja apenas, pero clara. En ella, Beatriz escribía que había percibido hostilidad, que temía que alguien intentara silenciarla, y que si algo le ocurría, no sería un accidente. Lo firmaba con su nombre completo, con letra firme, y mencionaba el broche. Lucía empezó a llorar, pero no se defendió. No hizo falta. Álvaro se levantó abruptamente, murmuró algo sobre papeles y trampas y desapareció por la galería. Doña Elena cerró los ojos como si hubiera estado esperando aquel desenlace desde hacía tiempo. Yo guardé la carta con cuidado, no por su valor probatorio, sino porque era, quizá incluso lo había deseado en cierto modo, como única forma de poner fin al nudo que la mantenía en vilo. Los demás evitaron mirarla. Don Germán fingió atarse un zapato. Álvaro no dejó de remover el azúcar en su taza, aunque ya no quedaba té. Doña Elena permaneció rígida, como si la escena no formara parte de su mundo. Y Rosario, silenciosa aún, apretó los labios como quien conoce el dolor, pero no lo celebra. El arresto no fue más que un susurro entre los rosales, sin esposas, sin gritos. Cifuentes le ofreció el brazo, y ella lo aceptó como si fuera un viejo conocido. Yo observé cada gesto, cada paso, cada sombra en sus rostros, porque la verdad rara vez se anuncia con estruendo. Suele deslizarse, suave, como una hoja seca que cae sobre una mesa bien puesta. Y aquella mesa, donde antes hubo bollos y té, comenzaba a enfriarse en un silencio que no era olvido, sino duelo. Después de que Lucía cruzara el umbral, doña Elena se levantó con una dignidad que no necesitaba apoyo. Se dirigió al sargento con voz templada y ojos antiguos. Le ruego, don Cifuentes, que lo haga con discreción. No fue una orden, tampoco una súplica. Fue una petición nacida no del orgullo, sino del peso de un apellido que había sostenido más apariencias que verdades. Del peso de haber visto su historia familiar desmoronarse sin el escándalo visible que lo justifica. La prensa, los comentarios, hay cosas que deben quedarse aquí, entre los nuestros, por los que ya no están. El sargento, hombre de pueblo y de silencios, asintió. Sabía que en ciertos casos, la justicia no busca venganza ni ejemplo, solo equilibrio.
reparación íntima, algo que devuelva un poco de orden al desorden de lo humano. No se trataba de encubrir, se trataba de no exponer lo ya roto. Y en esa mirada entre ambos, tan breve, tan civilizada, se selló algo que los documentos no registran, algo que solo el tiempo juzga. Yo guardé esa escena como quien pliega un pañuelo bordado, con respeto y sin palabras. No mucho después, mientras el jardín volvía a quedar en sombra, doña Elena se acercó a Rosario. Lo hizo con paso lento, sin escolta, sin testigos, salvo el murmullo lejano de la fuente. «Esto te pertenece más que a nadie», dijo extendiendo la mano. En ella brillaba el broche auténtico. Rosario no lo tomó de inmediato. Lo miró como se mira un recuerdo que aún duele. Luego, con una reverencia apenas perceptible, lo aceptó. No dijo nada, pero sus ojos se humedecieron como si comprendiera que aquel gesto no era un premio, sino una restitución. Aquel broche, que había sido emblema de orgullo, de estatus, de herencia, cambiaba ahora de sentido. Se convertía en símbolo de otra cosa. Lealtad no reconocida, dolor respetado, verdad sostenida en silencio. Doña Elena no se disculpó, pero en su leve inclinación, en ese gesto que rozó la humildad, Rosario encontró todo lo que no necesitaba ser dicho. Yo me retiré unos pasos, dejando que ese momento les perteneciera a ellas. Porque hay reconciliaciones que no requieren palabras, solo tiempo, y pequeños objetos que de pronto contienen el peso entero de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser. La mañana de mi partida, el aire tenía esa densidad que deja el verano cuando empieza a flaquear. Me despedí con cortesía, como suelo hacerlo, sin grandes frases ni ademanes. Don Germán se excusó por una visita médica. Álvaro estrechó mi mano con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Rosario, desde la galería, me miró como se mira a quien regresa a su mundo, pero deja algo del suyo en el nuestro. Doña Elena me acompañó hasta el portón. No caminaba con la misma firmeza de antes, pero su voz seguía tan precisa como siempre. Gracias por poner orden, aunque duela. Asentí. No dije que no había puesto orden, sino que simplemente había seguido los hilos hasta donde llevaban. A veces, eso es todo lo que podemos hacer. Mientras el coche avanzaba por la cuesta, pensé en Lucía, en su celda silenciosa, en los sueños que no tuvo. Pensé en Beatriz, en su carta, en su manera tranquila de exigir justicia sin ruido. Pensé sobre todo en lo que quedó suspendido. El mar estaba cerca, pero no lo escuchaba. Solo sentía su presencia, como la de esas historias que, aunque terminadas, no se cierran nunca del todo. Durante el viaje de regreso, la costumbre y el miedo. Y en ese cruce el alma se pierde. Porque no hay peor prisión que la de no saber si se es amada por quien uno cree servir. El broche, ese objeto pequeño y brillante, no mató a nadie, pero reveló, y eso, en ciertos entornos, es más peligroso que cualquier arma. Pienso, con frecuencia, en las cosas que callamos, en las verdades que ocultamos bajo el barniz de la educación, de la cortesía, de la tradición. Y me pregunto si esas omisiones no pesan más que los gritos, que los escándalos, porque el silencio, cuando es heredado, se vuelve estructura. Y solo los que se atreven a nombrarlo, aunque sea tarde, aunque sea en una carta, logran quebrar ese muro. Beatriz no gritó, pero la escuchamos. Y así, entre salones callados, cartas jamás enviadas y un broche que encontró por fin manos sinceras, la verdad se abrió paso sin estridencias. Lucía no fue cruel, solo débil ante el miedo de quedar sola. Doña Elena, en su dignidad intacta, prefirió el silencio a la humillación pública. Y Rosario, invisible para todos, resultó ser la única que guardó lo esencial, la verdad. En un mundo donde lo que se calla pesa más que lo que se grita, ¿cuántas verdades habremos heredado sin saberlo?
Déjame tu opinión en los comentarios, y si este misterio te ha conmovido, puedes darle like, compartirlo con otros amantes del género y suscribirte para seguir descubriendo historias donde el crimen se esconde entre gestos educados y tazas de té.